Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Proactívate, encantado de estar con ustedes el día de hoy, nuevamente por acá conectados, reunidos para poder aprender de todas las experiencias, trayectorias, historias personales, casos y proyectos que han comenzado a iniciar y que han desarrollado líderes que son nuestros invitados dentro de este programa. Como ustedes saben, Proactívate está enfocado a desarrollar tres grandes líneas de acción que desarrollamos desde Proactic, como son el tema de calidad de servicio y atención al cliente, el tema de liderazgo todoterreno y el tema de coaching organizacional. En cada uno de estos aspectos vamos desarrollando entonces invitaciones a distintos profesionales, consultores, con destacadas trayectorias y experiencias. Yo estoy el día de hoy contento porque me corresponde el privilegio de tener en esta sala de Proactívate no solamente a toda esta gran audiencia que está conectada, sino a mi amiga y emprendedora nata, Elizabeth Irausquín. Bienvenida, Elizabeth, a este espacio de Proactívate. Muchísimas gracias, Francisco. Para mí también es un placer poder estar aquí hoy compartiendo en este Lunch and Learn, por así decirlo, para aprender no solo a alimentarnos físicamente, sino también emocional, espiritualmente, el conocimiento y sobre todo de las experiencias y de todos aquellos aprendizajes que seguramente estás obteniendo con estos seminarios. Claro que sí, Elizabeth tiene una trayectoria importantísima acá en el estado de la Florida y en su país de origen como empresaria y como promotora de consultoría en el área de recursos humanos, de capital humano, y también acaba recientemente de recibir el premio del Venezuelan Business Club acá en el estado de la Florida como mujer reconocida del año, y eso también merece reconocimiento y felicitaciones, Elizabeth. Así que, bueno, bienvenida nuevamente. El post de invitación, en el post de invitación apareces con la siguiente denominación: campeona de soluciones comerciales sostenibles. ¿Pudieras conversar y pudieras explicarnos qué es eso de soluciones comerciales sostenibles? ¿Qué significa qué significa una solución comercial sostenible? Bueno, todo lo que refiere a sostenibilidad indica que es algo que puede sustentarse en el tiempo. Y muchas veces cuando pensamos en una idea de negocio o desarrollamos un negocio, lo hacemos por supuesto desde el corazón, desde la pasión, pero todo negocio debe contar con una base, un pilar financiero, un pilar de ejecución, un pilar de todos aquellos elementos que lo permitan sostenerse en el tiempo. Entonces, es buscar ese balance entre la pasión y el deseo del emprendimiento y la sostenibilidad del negocio en el tiempo. A eso se refiere. Muy bien. Ahora, fíjate que el tema nuestro de esta conversación, de esta entrevista, es empresario prevenido vale por 100, no por 2, sino por 100. Y también se me genera una siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo podemos ser empresarios prevenidos en este medio de alta incertidumbre? ¿Cómo hacer previsiones en este ambiente donde nos desempeñamos? Bueno, yo tomo como base que nosotros no podemos nunca tener 100% de certeza de algo que va a suceder. Siempre existe un riesgo de que las cosas no salgan como las hemos planificado. Por eso cuando planificamos y cuando pensamos hacer algo, siempre tenemos que tener plan A, B, C, en algunas circunstancias D, E. Recientemente con todos los hechos que han pasado y un poco porque es la circunstancia que como generación estamos viviendo, Sí. hemos vivido una serie de situaciones en los últimos 2 años, pero a lo largo de la historia de la humanidad siempre han sucedido hechos que modifican la estructura de la sociedad, que modifican la manera de interrelacionarlos, y eso a su vez hace que nos invite, que nos haga pensar nuevas maneras de desarrollarnos, de desenvolvernos. Así que creo que la prevención en ese caso viene en no dejar nada por sentado, ni for granted, como solemos decir aquí en los Estados Unidos, sino que siempre cuestionarnos aquellas cosas que diseñamos, que establecemos, bueno, ¿qué pasaría si? Y claro, en la medida que vivimos experiencias en la vida, pues nos ayuda a tener esa clave de seguridad.
contra la incertidumbre que por supuesto existe y creo que es hasta sana que exista, ¿no? Porque si tuviéramos 100% de certeza en todas las cosas, quizás eso sería hasta aburrido. Entonces es por Así es. eso. Así es. Y fíjate qué importante e interesante eso que estás planteando, porque el año 2021 en particular fue un año que desde el punto de vista laboral y de emprendimiento aquí en los Estados Unidos, puedo calificarlo de un año muy particular. Renunciaron a sus trabajos más de 70 millones de personas. Escuchen bien esta cifra. 70 millones de personas renunciaron a sus trabajos que estaban desempeñando o fueron despedidos motivo de la pandemia. Y la pregunta que también me formulo en estos momentos es la siguiente, Elizabeth. ¿Y dónde están esos 70 millones entonces de personas? ¿Qué están haciendo? Porque de alguna forma u otra esas personas tienen que estar subsistiendo. Y sabemos que hay formas de ayuda del gobierno, pero más allá de eso, la pregunta es, ¿consideras que eso ha sido un espacio o ese fenómeno que se ha llamado la gran renuncia, se le ha dado ese nombre, ¿verdad? Desde el año pasado, la gran renuncia, porque históricamente nunca había sucedido algo así. Eso es un disparador de oportunidades para el emprendimiento aquí en los Estados Unidos. Definitivamente sí. Siempre son elementos disparadores para los que les gusta estudiar la historia de los Estados Unidos. Me refiero a Estados Unidos por ser un poco el territorio que estás mencionando, pero cada territorio, cada región lo debe tener. Hay procesos cíclicos desde el punto de vista económico y esos procesos cíclicos son los que precisamente llevan a esas movidas en el desarrollo económico. Pareciera que es hasta como programado de cierta manera y los que estudian esas tendencias, pues saben que cada cierto tiempo viene una pandemia o viene una crisis económica o viene el tema de diferentes temas que afectan la economía de una región o de un país. Y por supuesto que siempre eso es como un acelerador para quienes toman decisiones de, por ejemplo, dejar una carrera o porque la toman personalmente o porque lo ayudaron a salir de donde estaba y de cambiar su perspectiva de la vida. Así que definitivamente, y ojo, debe considerarse así, porque si no de esa manera, pues cómo sigues subsistiendo, cómo sigues desarrollándote, ¿no? Claro, y tú has sido una emprendedora, has impulsado muchos negocios acá en el estado de la Florida y cuando yo te conocí, pues en Venezuela eras una gerente importante de una de las principales empresas de ingeniería allá a nivel internacional y acá has emprendido distintos tipos de negocios, ¿verdad? Y la pregunta que quiero hacerte basado en tu experiencia es, ¿cómo saber si una oportunidad es viable? Mira, la oportunidad la puedes considerar viable o no. Yo siempre digo que es importante tomar un tiempo para hacer un análisis, porque la viabilidad, por supuesto, si tú tienes recursos económicos para invertir y hacer un estudio previo de mercado con la suficiente profundidad que te da indicadores de que hay una mayor viabilidad de un tipo de negocio, bueno, perfecto. Pero si no es el caso, tienes que estudiar bien el mercado, estudiar las condiciones de mercado, ver también qué recursos tienes tú como emprendedor a la mano, si tienes ese espíritu empresarial para sacar adelante un negocio, porque una cosa es que queramos hacer un negocio, pero la otra es que realmente tengamos la capacidad personal, la capacidad familiar, la capacidad financiera, o sea, todas las capacidades en conjunto para salir adelante con un negocio en particular. Entonces, la viabilidad no solo se da desde la perspectiva de mercado o de la oportunidad económica o de los recursos que puedes tener fuera de ti, por decirte, con ciertos contactos estratégicos o algún potencial socio comercial que te esté brindando la oportunidad de entrar, sino que también hacia adentro, hacia ti como líder y como persona, debes evaluar si tienes esas capacidades, esa factibilidad de poder llevar a cabo ese negocio, porque he tenido la oportunidad de verlo con muchos de los negocios que he atendido, que quieren llegar a un cierto nivel de desempeño, a un cierto nivel de ejecución o quieren sacar su negocio adelante, pero tienen restricciones desde el punto de vista personal. Y yo diría que esa es una de las más importantes que hay que tener muy clara, no solo contigo, sino con la familia o con las personas alrededor, con quien hagas tu vida diaria, que te acompañen y te faciliten ese proceso también. Claro, y qué importante es cuando descubrimos cuáles son esos elementos que tú estableces como identificación o autoidentificación de nuestras propias fortalezas y posibilidades.
y en qué nos gusta estar, porque siento muchas veces que los emprendedores, no solamente acá en los Estados Unidos, sino a nivel, yo diría que hasta mundial, justamente uno de los elementos diferenciadores y que vemos cotidianamente cuando nos enfrentamos al problema de calidad de servicio es que vemos personas que están coordinando, dirigiendo un negocio, pero no están satisfechas, o sea, están profundamente insatisfechos con lo que muchas veces hacen, ¿no? Y ahí eso produce pues cierto malestar, cierta incomodidad que finalmente redunda en los resultados, por ejemplo, de la calidad de servicio y atención al cliente, ¿no? Entonces, necesitamos pues enfocarnos en ese elemento. Y si es así, te preguntaría, ¿qué cosas creativas habría que hacer para emprender? ¿Hay alguna estrategia para poder emprender y ser creativo en ese emprendimiento? Eh, bueno, imagínate, súper amplia tu pregunta. Me imagino, o sea, ¿qué cosas creativas puedes hacer desde la perspectiva personal? Por ejemplo, antes de emprender un negocio, someterte a un proceso, como lo dijiste, de revisión interna, participar en algún seminario o en algún taller. Existen fabulosos talleres sobre descubrimiento personal, sobre revisión, dónde estás tú en este momento y qué tan preparado estás para tomar decisiones importantes de tu vida, algo que siempre tener ese espacio de reflexión y de tomar ese tiempo para ti. No siempre nos tomamos ese tiempo antes de iniciar una nueva etapa. Es como, por ejemplo, cuando te preparas para tu matrimonio, o para tu boda, o para un evento importante, o para graduarte, tomas un tiempo de preparación. Entonces, desde el punto de vista personal, también desde el punto de vista de negocio, una de las cosas que me parece importante y que puede verse desde el punto de vista creativo también es cuál es la relación con esos socios potenciales que vas a tener, si es que vas a tener más de un socio, si no eres tú solamente. Porque muchas veces iniciamos la relación con un socio desde una perspectiva profesional, económica, pero no nos tomamos el tiempo de due diligence personal, de conocer a esa otra persona con la que vamos a trabajar. Y he visto muchos negocios que fracasan, quizás, bueno, algunos desde el principio, otros en el camino, de que no toman ese tiempo para conocerse. Es como si se fuesen a casar, porque van a casarse, por así decirte, en términos de una sociedad, sin ciertos beneficios que trae el matrimonio, ¿no? Pero es esa relación que vas a tener con un partner y que de manera creativa también debes buscar retos, actividades que hagan en conjunto antes de emprender. Es lo ideal, antes de emprender ese negocio en conjunto, para ver si realmente hay esa compatibilidad para poder llevarlo. Te puedo mencionar un poco esas dos cosas, ¿no? Podríamos tomar más tiempo pero me encanta esa pregunta porque es para meditarla. Claro, y encontrar esos puntos de coincidencia y esos puntos de diferencia también, ¿no? Y ahí también Sí. está el otro elemento que es justamente a la hora de emprender, el poder aceptar las diferencias, que no todo el mundo hace un negocio de la misma manera y no todo el mundo tiene un camino de éxito igual que el otro, ¿no? Entonces, muchas veces pretendemos hacer un camino de éxito basado en metodologías o en esquemas o en recetas, pero no las adaptamos a nuestra propia forma de ser, que es por donde comenzamos esta conversación, en esa revisión de cuáles efectivamente pueden ser mis mejores aplicabilidades para hacer un determinado tipo de negocio. Pero dicho esto, también quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando ese es como el camino teórico ideal, ¿verdad? Donde yo hago un autoanálisis personal, me reviso, comienzo a explorar incluso viabilidades económicas, factibilidades, etcétera. Pero eso es de alguna forma una metodología que es adecuada, mas no siempre pues es el camino que en mi opinión han tomado la mayoría de los emprendedores. Muchas veces las situaciones de inmigración, por ejemplo, lleva a que se inicia un negocio en el que con el que no estamos familiarizados, incluso con el que no nos identificamos, pero necesitamos sobrevivir en ese país por el que estamos iniciando. ¿Y qué le darías tú? Y la pregunta que te hago es, ¿qué le darías tú de recomendación a una persona que esté interesada en iniciar una empresa en la actualidad? ¿Qué recomendación le darías tú, sobre todo a esa persona que no tiene ese know-how, no tiene ese background, quizás hasta no tiene el tiempo de asistir a ese proceso de formación inicial, pero necesita emprender un negocio de manera casi que inmediata?
o a menos que quiera emplearse, pero en el caso nuestro estamos hablando de personas que pueden emprender una iniciativa. ¿Qué recomendaciones pudieras hacer basado en tu experiencia? Sí, mira, voy a conectar esa pregunta que me estás haciendo con una pregunta que vi brevemente por el chat, que hablaba de qué no debe hacer un emprendedor, porque tú estás preguntando y él, como si le pongo el -1 de lo que él es, la pregunta que pusieron en el chat, las voy a conectar las dos. Mira, mi principal recomendación, y especialmente en territorios como el territorio que estamos acá, en el caso específico en la Florida, donde estamos, pero en diferentes lugares en los Estados Unidos, un emprendedor debe siempre consultar, preguntar. Muchos casos he visto también de clientes que arrancan con un negocio y no le preguntan a nadie porque les da miedo que le van a robar la idea y entonces no lo consultan y resulta que ya cuando empiezan a darse esos golpes típicos del emprendimiento, pero resulta que había esto, esto, esto. Tú sabes que preguntando se descubren muchas cosas nuevas y se descubren incluso recursos que en principio no teníamos previstos. Entonces, aquí hay muchas instituciones que incluso sin costo para el emprendedor, más que su tiempo, dedicarle un poquito de tiempo, porque así como le vas a buscar dedicar tiempo a abrir un negocio, parte de abrir un negocio es ir y documentarte bien primero, no solo en términos de mercado, de los recursos que hemos hablado, sino de ir. Existe un ecosistema de instituciones que te dan cualquier cantidad de ayuda antes incluso de abrir tu negocio, para saber si realmente el tipo de negocio que quieres abrir, hasta la estructura legal, el tema migratorio, que como bien lo dijiste, mira, tantos errores que se cometen, porque recuerden que hay repercusiones fiscales. Entonces, mi recomendación más importante es no salir tu negocio sin preguntar. O sea, consulta primero, obviamente, con profesionales dentro del campo, porque también a veces me llegan muchos clientes que me dicen, porque mi vecino, mi amigo me dijo que hizo esto en su negocio, entonces yo lo hice igual. Bueno, pero tu vecino y tu amigo tienen su realidad particular de negocio. Yes. Reúnete con las personas, las instituciones, los profesionales que están capacitados, pero que también tienen los recursos de confidencialidad para poder escucharte en ese ambiente de confianza. Crea una relación con ellos, porque no solo para el emprendimiento, sino para lo largo de toda la vida del negocio. Mira, como dice nuestro apreciado Adrián Cotén, preguntas, preguntas y más preguntas. Para mí, esa es la herramienta poderosa en el inicio de un emprendimiento. Cuestiónate lo que estás considerando, lo que estás haciendo, y ten siempre al menos tu sounding board, como le llamo yo, tu equipo íntimo. Siempre debes tener al menos 3 amigos. De repente pueden ser 2 o 3 personas que son conocidas tuyas, que tú sabes que tienen un nivel de sabiduría que tú admiras, que tú las consideras especiales, y pregúntales también instituciones y personas cercanas a ti de tu círculo de confianza, porque a lo largo del desarrollo del negocio vas a necesitar trabajar con ellas, en Claro. ese sentido. Y claro, y me doy cuenta entonces que lo que dices es que no solamente para poder emprender hace falta tener, digamos, estas herramientas, sino justamente revisar cuál es ese círculo tuyo de confianza en el que puedes también apoyarte y que puedes hacer consultas y preguntas acerca de ese emprendimiento, ¿no? Que me parece sumamente importante, como que pedirle los ojos a esas personas para que vean lo que vas a emprender, lo que vas a hacer. Aquí en el chat Sí. aprovecho para ir saludando a Cristina Serrano, que está en Madrid, España. Buenas tardes. Veo por acá el mensaje de Cristina. Buenas tardes de España. Felicidades por esta conferencia. Y bueno, se disculpa por no poder tener la cámara. Gracias, Cristina, por esta conexión. Paula Leñero desde Costa Rica. Buenos días. Un saludo desde Costa Rica. Y bueno, ya la intervención de Jair, que también está respondida, entiendo, por Elizabeth, ¿verdad? También hay una adicional, ¿no? Que dice, ¿cómo tomar los fracasos como palanca al éxito? Eso es importante. ¿Cómo desde las equivocaciones podemos también nosotros no solamente tratarlas como errores, sino como apalancamiento hacia el éxito? ¿Qué nos comentarías tú al respecto, Por Elizabeth? supuesto. Mira, los errores son siempre oportunidades de aprendizaje maravillosas, porque es aquel aprendizaje que, bueno, a ver, de un poquito de dolor o a veces mucho dolor, ya sea personal o financiero, tomas una lección importante. Y por supuesto son una tremenda palanca, porque ya sabes que por ese camino no debes ir. Muchas veces tenemos miedo a fracasar, a cometer errores. Y precisamente uno de los elementos, fíjate cuando ves a un niño, ¿verdad? Cuando tú ves a un niño que está aprendiendo a caminar, ¿cuántos golpes no se da al principio? ¿Cuántos tambaleos no se da? Y él no tiene miedo, él se cae y se vuelve a levantar. Se tropieza con algo y ya Sí. sabe que es parte de ese proceso de aprendizaje. Si hacemos
símil para el proceso empresarial organizacional, obviamente cada acción que tomamos debe tener pues una toma de decisiones razonable, pero muchas veces como trabajamos desde el gut feeling, como deciste, del cerebro del estómago, para trabajar con esas intuiciones que tenemos, no debemos, porque si tenemos miedo, ese miedo nos va a frenar a hacer cosas, y si fracasamos, pues por supuesto, cada oportunidad, yo lo que he visto de los grandes empresarios aquí, que han salido adelante, pues no ha sido su primer emprendimiento, han pasado por varios ciclos de emprendimientos y de negocios hasta llegar a ese negocio que es el que los impulsa y los lleva a otro nivel. Así es, así es. Así Bueno, es. aprovecho igualmente a saludar por acá a otras personas que están conectadas con nosotros, a Marla Rivera, a Judy Parada desde Washington. Gracias, Judy, por estar acá con nosotros. Javier, ya lo mencionaste, a nuestro gran mentor Adrián Cotén. Felicitaciones también porque hoy pues tuvo la dicha de tener el matrimonio de uno de sus hijos, así que también vaya nuestras felicitaciones por allá. Gladys está también conectada, Gladys Acosta desde Caracas, Venezuela. Maribí Rodríguez, parte del equipo consecuente de Proactive Consultores. Y bueno, así iremos ya saludando a José también, conectado por acá con nosotros. Gracias por estar acá en esta sesión, ¿no? Entonces, continuando con esta conversación, Elizabeth, también quería preguntarte, ¿cómo definirías un emprendimiento exitoso? Bueno, en términos muy sencillos, un emprendimiento que pase 2 años o 3 años de operaciones y siga adelante y empiece a dar resultados positivos en su propia es un emprendimiento exitoso. Ok. Así. Ok, o sea que el emprendimiento tiene que ver con los niveles también de repercusión de éxito a nivel de lo que puede producir Bueno, esa... si hablamos en el contexto empresarial, obviamente, porque mira, las empresas se crearon para generar profit. Si tu empresa no genera profit, es una organización de ayuda o es un hobby, ¿entiendes? Entonces tú tienes que tener muy claro que tu objetivo en tu empresa, tú tienes que ver que esa idea de empresa, que ese emprendimiento que estás llevando adelante, dé un resultado. Y el primer resultado que tiene que ser es que sea financieramente sostenible. Si empieza a demostrar que es financieramente sostenible, obviamente los demás brazos van a prosperar. Pero si eso no se da, entonces tienes que evaluar qué estoy haciendo que no debe hacerse, en qué cosas puedo estar fracasando, qué recursos no estoy considerando. Puede que tengas un equipo humano fabuloso, pero te estén faltando algunas otras cosas. Entonces, realmente para mí, y en función de la experiencia que he tenido con los clientes, ese paso de startup, y por eso siempre los startups los denominan principalmente a partir de los 2 años, ya dejan de ser un startup, porque es realmente cuando tú empiezas a ver que las operaciones de tu negocio generan un profit, y al empezar a generar un profit significa que ese es el camino por donde debes ir. Ya. Y en tu caso como emprendedora, te preguntaría lo siguiente, ¿qué características personales tuyas consideras que fueron especialmente importantes para haber logrado el éxito en los emprendimientos que has realizado? La determinación es la primera, tener los ojos y oídos bien abiertos, aprender, desaprender y volver a aprender. Y bueno, creo que esas son las 3 principales, ¿no? Estar abiertas a lo que tienes alrededor, estar determinado y tener tu visión bien clara, en blanco y negro, escrito lo que quieres hacer en blanco y negro. A mí me ayudó muchísimo, sobre todo en los momentos de debilidad, en los momentos que sea, uy, esto como que está, pues tú sabes, leía mi plan, lo que tenía todo mi vision board y decía, no, sí se puede, hay que seguir adelante. Y por supuesto, adicionalmente pues a toda la preparación espiritual o el reforzamiento espiritual en lo que cada quien considere su espiritualidad, obviamente eso es algo que estar conectado contigo mismo y viviendo al máximo lo que estás haciendo en ese momento es otro elemento, tabla de salvación y de sostenimiento durante esos inicios. Ya. Y ese emprendimiento o esos emprendimientos que tú has generado, Elizabeth,
han provocado algún tipo de desequilibrio o qué tipo de elementos han provocado en el equilibrio personal, laboral y familiar? ¿Cómo se combinan esos elementos? Y en tu caso, ¿es el hecho de ser una emprendedora, una empresaria, ha provocado algún tipo de desequilibrio en algún momento dentro de esos tres contextos? Sí, bueno, claro, siempre se provoca el desequilibrio hasta que llegas a un equilibrio nuevo, porque justamente estás iniciando algo nuevo que te trae muchas cosas que no tienes previstas, conversaciones o situaciones, por lo menos en uno de mis emprendimientos, pues hice un negocio familiar y realmente cuando trabajas con la familia, pues tienes que considerar muchos aspectos, porque cuando las cosas se ponen duras y tienes que tener conversaciones que típicamente en un contexto familiar no las tienes, tienes que cuidar mucho lo que dices y cómo lo dices para no dañar la relación familiar, que se puede afectar, pero siempre para mí eso fue algo y ha sido algo que ha privado muchísimo y que me ha hecho sostenerme o no dentro de un emprendimiento familiar. Que se desequilibrios, por supuesto, pero bueno, en ese caso, pues considero que las mujeres en nuestros diferentes roles estamos permanentemente haciendo diferentes cosas y tenemos que buscar el equilibrio. A veces estamos desequilibradas en el punto de alimentación física, otras alimentación espiritual, otras en tiempo. Típicamente te toma mucho tiempo en sacar adelante esas cosas. Por eso pienso que la comunicación y la conversación con tu fuero íntimo, en mi caso, por ejemplo, con mi esposo, con mis hijos, que aunque estaban pequeñitos, ¿sabes? Explicarles porque ellos ven que mami o papi ahora pues están más intensamente dedicados a algo. Entonces, es un balance muy delicado que siempre se equilibra y lo importante es tener el entendimiento de que si veo que hay algo que se está, tú sabes, desubicando por ahí, recoger esa cuerda rápidamente y poder tomarla adelante. Pero sí, o sea, creo que los seres humanos siempre estamos en ese proceso de buscar balance entre las cosas. Claro, claro, y es un emprendimiento exactamente, una iniciativa que tiene que ser tratada justamente con pinzas por eso mismo, para no afectar Sí. esos elementos, porque muchas veces en mi experiencia también como empresario veo eso, empresarios muy exitosos con muchísimos niveles de ganancia, pero que realmente a nivel familiar muchas veces pues... lo conllevan el mismo estilo de negocio quizás o la misma forma en que se aborda el negocio, lo llevan finalmente a desequilibrios profundos a nivel familiar y a nivel emocional. Entonces, te hacía la pregunta justamente sobre estos elementos para que nos contaras, pues de alguna forma, cómo manejar esto y lo has respondido excelentemente bien. Gracias, Elizabeth. Por acá tengo una pregunta que nos hace Carlos y dice, ¿cómo tomar, a ver, cómo tomar los fracasos, no, perdón, qué elementos consideras para tener escrito ese plan? Se refiere al plan que mencionabas, plan de De negocio, negocio. ¿no? Sí, 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 si sí, sí. pudieras dar un Claro que ejemplo. sí. Sí, cómo no, mira, existe, una literatura muy interesante, cada vez se hace más concentrada y más específica, porque hoy en día no se trabajan tanto aquellos planes larguísimos que tú hacías de páginas y páginas. O existe hoy en día, por ejemplo, el Canvas, el modelo Canvas es algo muy sencillo, que en una sola página literalmente tú dibujas tu plan de negocio, obviamente requiere una cierta reflexión para cada uno de los puntos, pero por ejemplo la metodología del Canvas es muy útil para cuando uno está en una primera fase de emprendimiento porque te ayuda a focalizar los diferentes elementos. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué mercado quieres atender? ¿Qué target quieres atender? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuál es el producto o servicio? ¿Cuál es tu propuesta de valor agregado? Porque de hecho eso va en el centro del Canva. ¿Ok? ¿Qué necesidad? Recuerda que todo negocio sale para cubrir una necesidad en el mercado. Entonces, ¿cuál es el mercado y cuál es la necesidad? Y cómo tú vas a darle solución a esa necesidad. Y de ahí adornas los demás elementos que deben ir. Excelente. Saludamos también por acá la conexión con José Felipe Bello Castillo del Banco Mercantil. Gracias por estar conectado en este Proactívate. Gracias a ustedes. Bueno, y hay otra pregunta por acá que te hacen, que es el tema, ¿qué tipo? Dice acá, Jair, dice, en Venezuela solemos decir eso. Es un tiro al piso cuando la probabilidad de éxito está cercana al 99%. Y la pregunta que hace Jair, que es muy interesante, dice, ¿qué tipo de negocio es un tiro al piso para un emprendedor? Ahí esa pregunta está dificilísima, Jair, vale. Me Jair puse el quiere cuchillo en la ya. garganta. Mira, bueno, no sé, se me ocurre un ejemplo ahorita. Cuando tuvimos la pandemia, la gente que vendió gel,
y que vendió máscaras, o sea, Claro, tuvo un éxito imagínate. extraordinario. Claro. De hecho, por ejemplo, te puedo hablar un ejemplo de una clienta que hace poco vi. Esta clienta tiene un negocio de printing de diferentes, una boutique, un printing boutique. Ellos imprimen diferentes tipos de materiales, avisos, sign. Y durante la pandemia, su pivoting, imagínate, porque tantas cosas se detuvieron, fue utilizar los acrílicos para hacer los face masks. Y tenían colas de gente en su local porque se les ocurrió de alguna manera decir, bueno, ¿qué recursos tengo con que puedo salir adelante? Ah, mira, tengo esto y pivotearon su negocio así por un año, más de un año, incluso hasta donaron. Entonces también fue algo muy motivador para ellos el poder darle ayuda a las personas, entregarles esos face masks, que imagínate, ellos no estaban en ese negocio, pero bueno, fue un emprendimiento durante la crisis que les dio un éxito, sobre todo de poder sostener el negocio. Para un negocio que está de 0 a 0, un tiro al piso, dependiendo de donde te encuentres, lo que hagas, ¿ok? Normalmente si es algo que conoces bien, que está dentro de tu industria y le consigues ese espacio ahí, probablemente tengas unas muy buenas posibilidades de éxito para seguir adelante con ese negocio. Así es, claro. Y también estar pendiente de esas, diría yo, potencialidades o necesidades que todos tenemos, pero que en algún momento alguien las olfatea y alguien Sí. las transforma en esa satisfacción de necesidad y bueno, y logra justamente pues tener un gran éxito para poder cubrir ese requerimiento, pues, ¿no? Así Esa es. situación, ¿no? Eso también me parece que es importante. Hay una pregunta que justamente basada en tu experiencia, Elizabeth, quería hacerte, que es, así como tenemos negocios, hay algún momento en que necesitas desprenderte del negocio, por las razones que fuesen, ¿verdad? Y yo te diría, te haría la siguiente pregunta. ¿Cuándo desprenderse o soltar un negocio? Cuando tu negocio, bueno, aquí vuelvo al punto básico y mi amigo Freddy se está riendo porque él es un experto en esos temas. Cuando tu negocio no genera la rentabilidad que debe generar, tú debes empezar a pensar qué está pasando aquí. ¿Te acuerdas que al principio hablamos del plan A, B, C? Primer punto a revisar, bueno, cuando la rentabilidad no llega al nivel esperado, tienes que evaluar qué está pasando. Si tú ves que los factores que están allí, las condiciones externas, siempre un negocio, por más pequeño o grande que sea, tiene que estar monitoreando su ecosistema interno y también su ambiente económico, ambiente legal, ambiente de diferentes instancias. Pero entonces, si esa rentabilidad está afectada por algo interno del negocio o por algo externo, tú debes empezar a plantearte un plan de salida. A veces cuando nos planteamos el plan de salida es muy tarde. Muchas veces lo que pasa, tengo muchos dueños de negocios que han llegado, que quieren salir de negocio, que quieren venderlo, pero resulta ser que es un poco tarde y claro, el valor de su negocio, pues no, de repente no va a tener la misma estimación, entonces tienen que trabajar un tiempo para ver si recuperan ese valor y luego salen adelante. Pero por eso, para mí es súper importante el mantener control financiero. ¿Y por qué hago tanto énfasis en eso? Porque con todos estos años que he venido trabajando con los emprendedores, es increíble cómo los emprendedores no manejan sus propios números. Todos ustedes se lo preguntan al contador. No, el contador no es el dueño del negocio, el dueño del negocio eres tú. Si bien es cierto que tú no eres el experto, no eres el experto financiero, no eres experto, pero tienes que tener un conocimiento de saber qué es lo que le trae la rentabilidad al negocio, cómo manejar tus recursos. Ahí hay emprendedores y dueños de negocios que tienen por naturaleza eso desarrollado de una manera increíble, pero cuando no lo tenemos, pues necesitamos poner ese énfasis en educarnos y en tener de la mano, como dentro de ese sounding board que te digo, a alguien, como digo yo, el CFO externo, que permanentemente te debe evaluar qué está pasando con tu negocio para poder detectar esos signos tempranos. Entonces, si vemos que la rentabilidad no funciona o vienen circunstancias externas, mira, se me venció el alquiler del negocio o se me va a vencer y no tengo cómo renovarlo o no me conviene estar en la locación o, tú sabes, tantos elementos que empiezan a dar signos de que las cosas hay que cambiarlas, pues tomemos acción. Es mejor siempre tomar acción a tiempo que a destiempo. Y sé que es muy difícil porque los negocios, la mayoría los considero que son como hijos, ¿no? Entonces, claro, desprenderte de un hijo que te ha costado tanto sacar adelante, de llevarlo adelante, pero que siempre los negocios están en un riesgo de evaluación, todo el tiempo están cambiando y debemos en ese momento, al tomar esa decisión, que puede ser muy dura y muy difícil, pues tomarlo no quiero decirlo sin el corazón, pero poniendo en balance los diferentes elementos, porque
a veces una decisión de cierre a tiempo es mucho más saludable y más sana para no afectar tu patrimonio personal, ¿no? En este caso el personal, porque a veces el patrimonio del negocio está afectado, pero si ya llega un punto que tu patrimonio personal puede estar comprometido, ahí es donde hay un big, tú sabes, no, porque tu patrimonio personal no solamente eres tú, son tus hijos, son tu pareja, son las personas que tienes alrededor que dependen de ti. Entonces, nunca debemos llegar a exponernos a ese punto que nuestro patrimonio personal quede comprometido. Eso es ya un big no. Exactamente. Y también lo que tú afirmabas, el negocio, el corazón tiene que estar donde está el negocio. Pues si ya un negocio no te genera feeling, no te genera pasión, no te genera esa sensación de justamente donde tienes tu corazón, pues normalmente también opino que hay que irse replanteando, pues, ¿no? Otras vías, ¿no? Por acá también está conectada Ibe Casanova desde Tampa, aquí en la Florida, y dice así: gracias Elizabeth por tu sugerencia, ¿podrías compartir cómo has hecho en tu vida acciones, cambios personales, etcétera, para sobrepasar las fallas o caídas como emprendedora? Sí, claro. Bueno, imagínate, cambios personales. Quizás en los últimos 15 años he tenido tantos cambios personales. Uno, manifestarlo, o sea, manifestar el momento pues de incomodidad o de incertidumbre, asumirlo. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que pegar mis griticos, los pego. Si tengo que pasar mi depre, como dice uno, vivirla, porque es importante entender que cuando vivimos cambios pueden ser esperados, pueden ser no muy esperados, bueno, nos afecta personalmente. Entonces, mientras más rápido quememos esa emoción del efecto, del impacto, nuestra mente se puede liberar a tomar las decisiones sabias que debe tomar. Segundo, nuevamente lo digo, no quedarnos solo nosotros con ese problema porque entonces nos tendemos a enfermar, sino que hablarlo, consultarlo, verlo con alguien, evaluarlo en conjunto. Por lo menos en mi cambio personal, en mi camino personal, me tocó cambiar de país y ya todos los que hemos migrado, yo he migrado 2 veces en mi vida y vengo de una familia de inmigrantes, o sea, los cambios de migración son siempre duros porque son cambios en todo sentido, en el personal, en el familiar, en el trabajo, en la profesión, y llegas a un país, a otro lugar donde nadie te conoce y te dice, who are you? Who? ¿Verdad? El buscar oportunidades de trabajo por todas partes y de repente no conseguirlas tan fácil como cuando estás en una comunidad de toda la gente que te conoce, el mantener ese espíritu fuerte. Ahí es donde yo acudo en primera instancia, en mi caso, porque soy una persona pues que me gusta orar y me gusta conectarme espiritualmente, oro, establezco, tú sabes, me refuerzo a mí como persona en mi conexión espiritual, porque para mí es la tabla que me permite seguir adelante cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea personal o ya sea profesional. Y en la parte de emprendimiento, como veníamos hablando, pues sí, cuando tú emprendes algo, obviamente siempre tienes esos nervios, esas mariposas en el estómago de lo que estás haciendo, esa emoción de lo que vas a hacer, del temor un poquito a fracasar, pues no tener miedo, porque yo admiro cuando veo y hay emprendedores que se lanzan y no importa, se lanzan y hacen su cosa y van adelante y si cometieron un error siguieron adelante. Entonces eso también pues de alguna manera me ha ayudado a permanecer en el camino y una vez hecho mi emprendimiento y llevar las cosas, he podido también comunicarlas y compartirlas con otras personas que están atravesándose por ese mismo camino y eso para mí es algo muy satisfactorio, pues que no me lo quedo para mí, a mí me encanta compartirlo, me encanta conversarlo, me encanta apoyar a otra persona que esté pasando por ese mismo proceso, creo que es algo muy sanador y algo que te permite realizarte como persona, por lo menos en mi perspectiva, ¿no? Claro. Y lo asocio también como cuando uno hace una planificación de un viaje, ¿no? Que realmente Sí, muchas veces planificamos un viaje para algún sitio y así sea un sitio cercano, pero tenemos algunas ciertas incertidumbres de cómo será, si el hotel será el más conveniente, cómo será el transporte, si el vuelo saldrá a tiempo o no saldrá a tiempo. Entonces hay una serie de interrogantes que se generan al lado de una planificación de un viaje que tiene, digamos, analogía con lo que es un emprendimiento como tal, ¿no? Y finalmente cuando llegamos y ya comenzamos a familiarizarnos y conocemos sitios y nos vamos sintiendo cada vez más agradados o no con la experiencia de viaje, pues ahí es donde realmente, digamos, tomamos en cuenta, ¿no? Todo ese aprendizaje que ha significado esa experiencia, ¿no? Ese viaje.
Marla Rivera, que también está conectada acá con nosotros, te pregunta, ¿qué tipo de emprendimiento has hecho, Elizabeth? Bueno, he emprendido negocios para la atención de las familias, de entretenimiento familiar. Estuve varios años manejando un negocio de entretenimiento familiar para fiestas, actividades, con juegos, donde nuestro concepto principal era atender a la familia, que la familia se divirtiera de manera sana. Y también he emprendido negocios en la parte de consultoría y asesoría, de desarrollo del liderazgo, basado pues en el background que traigo desde mi país de origen, que es Venezuela, y lo que he hecho aquí también en los Estados Unidos. Sí, y me consta que ese emprendimiento que hiciste de diversión para la familia realmente fue todo un éxito y además fue muy pionero en su momento porque, Sí, bueno, era una tecnología, incorporaste sí. muchos factores que me llamó mucho la atención de esa empresa que incorporabas muchos elementos importantes, ¿no? De tecnología y Sí, de innovación, porque incluso de aquí en el innovación. condado, ¿Sí? donde lo ubicamos, no existía ningún negocio como ese en este condado. Y al principio, cuando me tocó pedir permisos, ir a hablar con las entidades, me veían así como que, bueno, y esta está como un poquito loca. O sea, me veían así como, ¿qué está haciendo usted? Y yo, Claro, bueno, yo venía con mi plan escrito, mi business claro, plan, mira, aquí está lo que voy a hacer, necesito que me digan. Entonces, no, no claro. entiendes. Bueno, yo te explico, ¿no? Sí, en otros lugares lo hay, o sea, y, ¿sabes? Dar ese Sí. camino, el emprendimiento muchas veces significa es agarrar esa ¿sabes? Esa hacha y darle y darle y darle hasta que puedan entender. Y en el camino siempre te vas a conseguir personas que te entienden, que se conectan contigo y otras que no. Así que bueno, no importa, seguir con las que se conecten contigo. Así es, así es. Dice acá Mariví, gracias mi querida Elizabeth por tus aportes y tu experiencia. ¿Qué limita a a los emprendedores a tomar esa decisión del giro que debe hacer? Me imagino que el giro que debe hacer cuando Cuando quieres hacer o deshacer un negocio. es Sí, me correcto. imagino. Sí, No, para mí es dos palabras, miedo y remordimiento. ya. Esas son las dos cosas principales. Ya. Carlos, si me puedes ayudar, creo que hay un micrófono abierto de alguien, no logro ubicar muy bien. Ok. No, yo tengo la pedida la palabra, pero estoy esperando. Ah, ok, adelante, adelante, Adrián. A mí me interesa mucho porque sobre todo está conectada a Ivette, que también le tengo un profundo afecto, y su pregunta fue una pregunta muy poderosa. Pero yo creo que es importante que Ivette reciba de Elizabeth una experiencia que fue muy valiosa. Ese negocio, como bien dice Francisco, de entretenimiento familiar, tuvo un éxito importante. Yo diría que desproporcionado, y eso hizo que tanto Elizabeth como sus socios, entre los cuales se contaba su esposo, prácticamente se dedicaran en alma, cuerpo, vida y corazón 7 días a la semana. En un momento determinado yo siento que Elizabeth vio comprometida la felicidad familiar por el éxito empresarial y tocó un momento de expandir el negocio a más del doble de su tamaño. Y fue allí donde ambos no, todos los socios decidieron meter freno. Es decir, un momentico, creo que estamos yendo por un camino equivocado porque estamos teniendo un éxito empresarial importante, pero nos estamos sacrificando familiarmente. No había fines de semana, no había noches, no había descanso para la familia, no habían vacaciones, no había, porque el éxito se lo estaba llevando todo. Y yo creo que es muy importante que Ivette sepa que Elizabeth y su esposo y sus socios tomaron la decisión correcta. Llegó el momento de disfrutar de lo que hicimos, celebrarlo y decirle adiós a este negocio. Esa es una decisión que a mí me pareció una de las decisiones más valientes e importantes que la familia tomó en su momento. Lo otro, también está Paula Leñero aquí, que también una persona que yo quiero mucho. Elizabeth y su esposo tuvieron un emprendimiento como consultores también muy exitoso en nuestro país de origen, Venezuela. Llegaron a tener un éxito también muy importante en ese negocio, un negocio familiar, igual que el de Paula. Después llegan a los Estados Unidos
y en un momento determinado emprenden un negocio similar también en el área de consultoría, quizás en otros rubros. En ese caso, Elizabeth estaba sola, no estaba con su esposo, estaba con socios. O sea, es importante que sepan que yo admiro y con mucho respeto me tomo este tiempo para decir que yo admiro profundamente a Elizabeth porque la considero una de las mujeres más sabias que yo he conocido, de tomar decisiones. Por ejemplo, hasta aquí llegó mi sociedad en la empresa de consultoría. Tuvimos éxito, lo celebramos, hicimos todo lo que pudimos, llegó el momento de decirle adiós a mi socia y se dijeron adiós sin romper la amistad. Y tú sabes, eso creo que es parte del secreto de Elizabeth. Elizabeth, por eso me encantó la pregunta que hizo, creo que Marla, de qué negocio. Y cuando hizo la pregunta Marla, yo pensé que Elizabeth se había metido hasta en peleas de perros, porque de verdad que ha estado metida en muchas empresas, muchos negocios. Lo bueno es que el éxito la ha acompañado en cada uno de sus emprendimientos desde muy temprana edad. Así es. Y agrego, gracias y disculpen el atrevimiento de esta intromisión. Y agrego a eso que también la autenticidad que habla acá también Ivette y la menciona, la autenticidad de Elizabeth es ciertamente una de sus características personales que está presente, ¿no? Y dice acá Ivette, gracias por compartir tu autenticidad, me sirve mucho inspiración para seguir en este camino. Así que suscribo ese comentario de Ivette con relación a esto. Y también te comenta que es admirable el haber tomado esa decisión que debió ser hiper difícil, porque cuando están involucrados socios familiares, pues realmente es tal cual como lo plantea. Entonces, esto es, digamos, algunos de los comentarios que nos han hecho nuestra videoaudiencia. Elizabeth, quisiera entrar en un espacio ya más íntimo, más personal, ¿verdad? Que tiene que ver con Elizabeth como persona, ¿no? Y quería preguntarte en ese sentido algunas cosas, ¿no? Que tienen que ver como que, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Ya te hemos alabado, ya sabemos, ¿verdad? Todas esas flores que lanzó Ariane totalmente correctas y también las suscribo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Yo creo que mi alegría de vivir. Me encanta la vida, me encantan las oportunidades. Lo que más me gusta de mí es eso, mi actitud ante la vida. Siempre para adelante, siempre con el rostro al frente. Eso es lo que más me gusta. Y también tu sonrisa, realmente cada vez que te encuentro un evento, cada vez que compartimos vía Zoom, realmente siento eso muy presente en ti, ¿no? La alegría, la sonrisa y es Mi mamá decía que yo desde bebé, yo era una bebé reilona y que siempre he sido, siempre me siempre pelaba los dientes, siempre pelando los la dientes. encía, empecé pelando la encía. Sí. Ok, Elizabeth, fíjate en lo siguiente, y si es así, que imaginémonos qué superhéroe te gustaría ser y por qué. Uy, qué pregunta tan difícil. ¿Qué superhéroe me gustaría ser? Ajá. Uf. Wow. No, esa sí me agarraste fuera de base porque no me la había imaginado. Normalmente no soy muy seguidora de los superhéroes. Ajá. Pero con el que te si pudiese tuviera que relacionarme con alguna, quizás Wonder Woman. Wonder Woman. por el lazo de la verdad y su capacidad de sacar lo mejor de cada persona en cada momento, ¿no? Ok. Imagínate que tienes la oportunidad de elegir, ¿verdad? O si pudieras cenar con cualquier persona en el mundo, cenar con cualquier persona en el mundo, ¿a quién elegirías? ¿Viva o no de este plano ni de este tiempo? Bueno, vamos a decir que viva, pues. Oh, viva. Ay, Dios. Y también puedes mencionar la que no esté viva, pero en este caso, si tuvieses que elegir a alguien para esa cena, ¿a quién elegirías? Del mundo, de todas las personas del mundo. De todas las personas del mundo.
Me sentaría a cenar con... Bueno, no, es muy política esa respuesta. Voy a decir otra. Me sentaría a cenar, wow, ¿con quién? Con alguien que no sea tan político. Estás ahora como el mundo está, y tú sabes, impregnado con tantos temas políticos. Bueno, voy a comenzar con quien no esté de repente en este plano, en esta dimensión. Me encantaría cenar con Jesucristo. Imagínate, para mí es el máximo héroe de toda la historia, por su historia y por todo. Y de los vivos, wow, ¿con quién puede ser? Oye, no me viene nadie a la mente, qué cosa tan... Me vienen personas muy cercanas, muy queridas, por supuesto. Bueno, puede Porque ser. imagínate en el mundo. Con Adriancito, que siempre tú sabes, ay, me encanta cenar y compartir con él. Está muy bien, bueno, Y imagínate, tomarme un ¿no? vinito cuando me llevó Claro, allá claro que sí, claro, en imagínate. Maryland a tomarme esos vinos tan Qué ricos. Me bueno, encantaría qué repetir bueno, esa ¿no? experiencia. Y honrar todo su Y trabajo. honrarlo, Muy por bien, supuesto. Por claro. supuesto que sí. Eh, ¿Qué te gusta cocinar? ¿Te gusta cocinar en general? Mira, Que te sientes muy excelente pregunta. familiar. No me gustaba cocinar para nada. Ya. Yo crecí trabajando, haciendo mis cosas, tú sabes. Pero bueno, la vida me colocó ante una hermosa familia, ante tomar en cuenta, ante aprender, y hoy en día misma me sorprendo bueno, de que cocino en mi casa, cocino para las 5 personas que viven en mi casa, y todos los días preparo desayuno y almuerzo, ¿no? Aprendí mucho de mi propio esposo, porque cuando me casé me tocó aprender mucho de lo que él comía, cómo comía, porque como para mí eso no era gran, o sea, no le importaba, y de lo que quería prepararle a mis hijos, así que me gusta cocinar, bueno, me encanta hacer arepas, las arepas rellenas, Ay, pueden ser con pollito, puede ser con cazón, me encanta el cazón así preparado bien rico. Hay un claro. pollito al horno que es súper fácil de hacerlo, que lo preparo así, ese es de récipe, eso de 30 minutos o menos, que me encanta y que, bueno, es súper sano y cae bien en cualquier momento. Así que, y que cuando lo he preparado, pues todo el mundo, uy, qué receta tan rica, y es súper fácil hacerla, me deja siempre bien parada. Claro, bueno, yo creo que el término arepa ya es internacionalmente conocido, ¿verdad? De No, es que... que una arepa siempre cae bien con lo que venga, ¿verdad? Así ¿Verdad, es. Jair? Ahí está diciendo Jair que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Y de Ay, todas esas, digamos, de todas esas experiencias también que has tenido, si tendrías que pensar de nuevo, Elizabeth, de alguna manera con algún otro emprendimiento, ¿qué harías de manera diferente si tuvieras que volver a empezar de nuevo? si tuviera que empezar de nuevo, bueno, quizás haría más, incorporaría más el arte en mi vida, como en una época lo tuve, mm, el arte de la danza y todas las artes relacionadas. Quizás estos últimos años no he estado mucho en contacto con esa parte de mí que tanto me encanta y que espero reconectarme, y estoy en un plan ahí a ver cómo puedo hacerlo, pero tenía mucha ilusión de niña y de joven de hacer un negocio relacionado con el arte, y quizás eso es algo que si empezaría de nuevo le daría más empuje, le daría no importa, sigue adelante con eso. Pero de todas las cosas que he vivido, pues por supuesto han sido maravillosas. Qué bueno, excelente. Te envían por aquí, Freddy se Ay, ve que es un sí. fan permanente tuyo. Dice Elizabeth, Amén, una amén, entrenadora gracias. Claro que excelente. sí, se lo haré. Un Sí, saludo a porque es Simón, tu esposo, que son una pareja muy especial. Así es, tan bello. me consta que Gracias, ambos Freddy. son excelentes y Simón también un gran emprendedor y un gran consultor empresarial. Te preguntan por acá también, ¿cómo pueden contactarte para asesorías, Elizabeth? Coméntame lo que estás haciendo actualmente, que justamente ayuda a los Claro que pequeños sí. negocios acá y a los medianos negocios en el estado de la Sí, Florida. Puedes quizás comentar también al respecto cómo podemos obtener claro que sí. ayuda de tu Mira, parte. yo estoy ahora trabajando en un proyecto muy interesante, un proyecto de ayuda a los negocios a recuperarse en los temas de COVID. El proyecto está casi terminando, pero igual estoy a la orden. La idea en este programa es un programa con fondos federales que le da asistencia a las entidades, a los negocios locales, especialmente si son negocios de lo que llaman aquí un minority owned business, negocios relacionados con minorías, las minorías reconocidas en los Estados Unidos, que están emprendiendo, que tienen un negocio en términos y que quieren recuperar su negocio, o que quieren acceder a oportunidades con gobierno o con Corporate America. Entonces yo los oriento
y también en el equipo, pues hay otros compañeros míos que los pueden apoyar también en ese proceso de hacer ese checklist, preparar esa estrategia de lo que tienen que hacer para mejorar y seguir adelante. Les voy a colocar en el chat mi email directo allí, les voy a poner los dos que estoy teniendo ahora para que por ahí me puedan ubicar. Así es. Tanto para uno como para el otro, porque bueno, estoy de verdad a la orden, estoy en contacto también con varias organizaciones con las que he trabajado o con las que me he relacionado, como Prospera, el Miami Bayside Foundation, las entidades públicas, las ciudades, los condados. So, cualquier información que necesiten al respecto a nivel de emprendimiento o de sacar adelante su negocio, pues llámenme, pónganse en contacto conmigo y yo con mucho gusto, Claro. si no los puedo atender a través del programa, o estoy segura que siempre hay algo muy interesante que pueden conseguir a través del programa acá, que también hace lo que son las certificaciones minoritarias, pues los puedo poner en contacto con el ecosistema de instituciones locales. Excelente, Elizabeth. También me recuerdo que has facilitado muchos talleres justamente sobre cómo facilitar el emprendimiento, de manera tal que también Claro. es un espacio de oportunidad. Si varios emprendedores quieren... y aquí valga la cuña también con el programa que maneja nuestro querido Adrián. Con Adrián yo aprendí toda una nueva dimensión de cómo comunicarme, de cómo desarrollar mis habilidades como facilitadora, porque yo me considero una facilitadora de procesos. Con él en este programa ha sido maravilloso y lo que espero es seguir aprendiendo. Ahí tengo que ponerme más las pilas y seguir adelante para seguir creciendo, no solo personalmente, sino profesionalmente, porque sé que eso deriva en mejores oportunidades, pero también en mejores contactos. Eso es un proceso sumamente que te ayuda a descubrir lo mejor de ti y a sacar una nueva dimensión en el crecimiento personal y profesional. Excelente. Bueno, quiero también saludar por esta vía a personas que están conectadas. Eunice desde Buenos Aires. Eunice forma también parte del equipo de Proactic. Gracias, Eunice, por estar conectada. A César Torres también. Saludos, César, y gracias por tu conexión. Y quiero anunciarles también que tenemos una próxima invitada en Proactívate para el próximo miércoles, que es Alicia Stephanie. Alicia es la directora de país de seminarios Insight en Iberoamérica. Los seminarios Insight ha sido una de las organizaciones más potentes y expansivas a nivel mundial. Entonces, Alicia pues va a ser mi invitada en el próximo Proactívate del próximo miércoles, así que los invito también a que podamos seguir conectados. Y Alicia pues no solamente es directora de Iberoamérica, sino también ejecutiva de planificación y desarrollo de negocios vinculada a todo el movimiento de Insight. Entonces los invito también para que estemos pendientes de ese Proactívate de la próxima semana. Bueno, quedan 3 minutos para ya despedirnos. Aquí en el chat tienen el LinkedIn de Elizabeth. No sé si da chance de brevemente de alguna pregunta que quisiera formular para ya cerrar este Proactívate. ¿Habría alguna pregunta por parte de alguno de ustedes? Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya esta actividad. Yo quiero darles las gracias por haber estado conectado en esta actividad y desearles el mejor de los éxitos en los emprendimientos, proyectos y actividades que estén realizando en este momento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Una excelente continuación de semana y los espero el próximo miércoles con Alicia Stephanie de Seminarios Insight a nivel internacional para que sigamos aprendiendo y compartiendo todo este espacio de Proactívate. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo y un gran saludo y una foto, por favor, para poder dejar esta constancia para la historia, porque Proactívate será un espacio que pasará a la historia. Así que vamos a ver si pueden, los que puedan, por favor, abrir las cámaras y mi equipo, por favor, si puede apoyarme para poder entonces
despedirnos de esta sesión de Proactívate. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias a todos por esta sesión de trabajo. Nos vemos el miércoles.